Aquí en Esta es mi tierra tratamos en muchas ocasiones el tema del cambio climático, pero hoy queremos profundizar un poco más y para ello nos acompaña Miguel Ángel Saz, profesor de Geografía. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya es una evidencia que la temperatura global del planeta ha subido con respecto a la era preindustrial. Sí, bueno, es una evidencia que nos marcan no solamente los termómetros que están ubicados en estaciones meteorológicas, sino que prácticamente todos los sistemas naturales se están comportando de acuerdo a esa subida de las temperaturas, lo cual es un indicador más que evidente de que eso es una realidad. Un cambio climático global en el que, bueno, siempre a lo largo de la historia de nuestro planeta, desde luego hemos tenido esos cambios climáticos naturales, pero aquí, desde luego, el hombre es muy responsable de sus actividades, ¿no? de cómo ha influido, desde luego. Sí, el clima forma parte del paisaje y el clima cambia, y cambia de forma natural, ha cambiado durante toda la historia del planeta. Y si nos remitimos a la parte más reciente desde el punto de vista geológico, que sería el Holoceno, también, aunque estamos en un periodo cálido dentro de lo que sería el Cuaternario, las temperaturas también están cambiando, ha habido ciclos más fríos, momentos más cálidos. Seguramente el momento climático más importante del Holoceno podría ser la pequeña edad del hielo, entre los siglos XV y XVIII, XV y XIX, y la actualidad. La diferencia del periodo climático actual, el calentamiento actual, es que ahora hay un forzamiento que antes no existía, que es el que produce el ser humano a través de la emisión de gases con efecto invernadero. Aquí en Aragón, ¿cuáles serían esas zonas? Evidentemente, por el cambio climático está afectado toda la comunidad, pero ¿cuáles serían esas zonas más sensibles? Sensibles somos nosotros, como especie, a estos cambios y vulnerables porque son tan rápidos que tampoco nos vamos a adaptar. Pero desde el punto de vista de los sistemas naturales, pues son esos espacios de cotono quiere decir de transición ecológica entre zonas distintas de montaña o entre zonas latitudinales, en nuestro caso, sobre todo en las zonas de montaña, donde los efectos seguramente son más visibles que en otros. Y uno de los síntomas más claros también de ese calentamiento global que estamos viviendo en nuestra comunidad, de esa subida de las temperaturas, es cómo han descendido los glaciares en el Pirineo. Sí, es una de las consecuencias más evidentes de este proceso de calentamiento. Las masas glaciares del Pirineo son masas relictas, masas que seguramente crecieron en lo que decíamos antes que se llamaba la pequeña edad del hielo, seguramente no, con toda seguridad. Hay restos de avances glaciares, incluso en el Moncayo, durante la pequeña edad del hielo. Pero sí que es cierto que ahora, con un proceso de calentamiento que se está teniendo durante 30 años, pues está en una situación muy compleja. Hay compañeros, también geógrafos en el Instituto Pirinaico de Ecología, que llevan años estudiando este fenómeno y que están mostrando pues, que están en una situación, pues seguramente la situación más conflictiva, entre comillas, para ellos de los últimos 2000 años. Hablamos de cambio climático, hablamos de dos factores a tener en cuenta que son los que más se analizan, precipitación y temperatura. Si te parece, vamos a comentar una gráfica de temperaturas pues para ver evidentemente lo plausible, ¿no?, que se hace y lo evidente, ¿no?, ya esa subida. Perfecto. Aquí la estamos viendo, ahí la tenemos. Es la evolución desde 1950. Tenemos un aumento de 3 décimas por década en la temperatura máxima, que 3 décimas dirán, bueno, son unas décimas, pero es que unas décimas hace mucho. Son unas décimas y es mucho cuando estamos hablando de tendencias. Esto nos lleva a que durante este periodo la temperatura media de las máximas, esto está referido a Pirineos, sí, esto proviene de un estudio que se hizo sobre el clima de los Pirineos. Era la primera vez que centros de investigación y universidades españolas, francesas y también centros de investigación de Andorra en conjunto trabajaban con los mismos métodos en Pirineos. Y sí, es una señal climática que además es una señal bastante reconocible en cualquier ámbito geográfico, ¿no? Esas temperaturas más elevadas en torno a los años 50, la crisis fría posterior en torno a los 70, que además está bien conocida y se sabe perfectamente las causas de esta crisis climática de los 70, que estuvieron relacionadas fundamentalmente con la actividad volcánica, ¿no? Y desde entonces un crecimiento muy notable de las temperaturas, que nos lleva a temperaturas pues, en torno a 1,5 grados superiores de las que podíamos tener hace un siglo. Como decimos, en la temperatura, desde luego, no hay ninguna duda de esos aumentos que se están produciendo. En cambio, en la precipitación no hay una señal tan clara, ¿no? La precipitación de la señal es más confusa. La precipitación de la señal es más confusa y no se perciben tendencias tan claras y tan evidentes. Esta es la de la precipitación total anual. Estacionalmente tampoco aparecen diferencias significativas. Ahí nos está marcando una tendencia de menos 1,9% por década. Pero es una tendencia que desde el punto de vista estadístico no es significativa. Es decir, existe esa tendencia, pero no es significativa estadísticamente, ¿no? Sí que es cierto que para la zona templada
parece que los modelos climáticos a futuro están marcando lo que ya está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que están descendiendo las temperaturas y sobre todo cambiando en la forma en la que llueve. Digamos que el clima está desaprendiendo a llover. Hay más inseguridad en lo que pueden ser los registros de precipitación de un año a otro, cosa habitual en el clima mediterráneo, pero que todavía se va a agudizar más, ¿no? ¿Estamos a tiempo de arreglarlo? Difícilmente, porque aunque mañana dejásemos de emitir gases con efecto invernadero a la atmósfera, el calentamiento va a permanecer y va a seguir. ¿De acuerdo? Porque hay sus consecuencias. Y hay cierta inercia térmica, de los gases en la atmósfera que van a llevar a que el calentamiento prosiga. El contexto internacional no es muy optimista en este sentido para ver que va a haber una disminución de emisiones. Sí que se está hablando de que tendríamos que tender a un concepto que se conoce como cero emisiones, que cero emisiones no es dejar de emitir, sino es emitir todo aquello que nosotros podamos compensar. Parece que esa es la tendencia a futuro, pero desde luego es un problema bastante serio. 1,5 grados de incremento de temperatura supone la vida o la muerte para muchas especies supone vegetales. Como en una persona sana estar a 37 grados o a 38,5. Miguel Ángel, muchísimas gracias. A vosotros. Esperemos contar contigo en otra ocasión para seguir hablando de este tema, que desde luego hay que hablar y hay que divulgarlo, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, José Manuel.